todos. En este video voy a leer 2 libros para niños en español. Y tengo 2 libros. El primer libro se llama El Puchero Trotón y es por Patacrúa y Cristina Andrés. Y el otro libro se llama ¿Y yo qué puedo hacer? Y es por José Campanari y Jesús Cisneros. Sí, voy a empezar y espero que lo disfruten. El Puchero Trotón. El Puchero Trotón. Texto de Patacrúa a partir de un cuento tradicional danés. Ilustraciones de Cristina Andrés. Hace mucho tiempo había un rey tan ambicioso que se pasaba las horas contando y pesando sus riquezas. Día a día su fortuna aumentaba a costa de engañar y tratar mal a los campesinos. Cerca del palacio vivían un hombre y una mujer más pobres que las arañas. Tenían una vaca, pero cada tarde llegaba el cobrador del rey a llevarse la leche, y con lo poco que les dejaba andaban siempre pelados. Un día que no tenían ni para comer, decidieron vender la vaca. Camino del mercado, el campesino se encontró con un desconocido que llevaba un puchero enorme. Después de conversar un rato, el forastero le dijo: «Con este puchero comerás como un rey, te lo cambio por la vaca». El campesino, confiado, aceptó el trato y regresó a casa con el puchero. «Menudo negocio has hecho», protestó la mujer, tirándose de los pelos. Y, acordándose de las palabras del forastero, dijo: «¿Qué comerá el rey?». Entonces el puchero, haciendo castañetear la tapadera, contestó: «Comerá, comerá», y ¡op!, pegó un salto y tocotón, tocotón, fue a curiosear el palacio real. Aquel día en el palacio estaban cociendo pan. Al ver semejante puchero junto al horno, el panadero pensó: «Me viene al pelo», y metió en él los pollos recién hechos. Cuando estuvo lleno, el puchero trotón, tocotón, tocotón, volvió a casa. Hubo pan suficiente para repartir con los vecinos, y durante varios días no faltó comida. Pero después de una semana no quedaba ni migaja. «¿Y ahora qué?», preguntó la mujer preocupada. Y ¡op!, el puchero pegó un salto y tocotón, tocotón,
trotón se fue de nuevo al palacio. Aquel día, en la cocina de la corte, estaban haciendo queso. La sirvienta, al ver el puchero, pensó: me viene de rechupete, y fue colocando los quesos con cuidado. Cuando ya no cabían más, el puchero trotón, tocotón, tocotón, volvió a casa. Hubo queso fresco, después queso duro y después queso rancio en abundancia. Los vecinos comieron como reyes durante días y, agradecidos, frotaron el puchero hasta dejarlo brillante. Cuando se acabó el queso, el puchero pegó un salto y tocotón, tocotón, se fue a palacio. Era domingo. Los domingos por la mañana el rey sacaba a ventilar las alhajas y las monedas para que no se enmoheciesen en los baúles. Al ver en el patio un puchero brillante como el oro, el rey pensó: me viene de perlas, y lo utilizó para guardar los valiosos tesoros. Cuando estuvo repleto de joyas, el puchero trotón, tocotón, tocotón, volvió a casa. Al verlo escapar, el rey lo persiguió, gritando furioso: maldito puchero, como te pille me vas a servir de vacinilla. Pero el puchero daba grandes saltos y el rey, que corría como un sapo, no fue capaz de alcanzarlo. Esta vez los campesinos no cabían en sí de la alegría. Repartieron los tesoros y celebraron felices el final de sus miserias. Pero el puchero vació, pegó un salto y tocotón, tocotón, volvió a palacio. En cuanto el rey lo vio, se bajó los pantalones y hizo lo que un buen rey nunca haría en un puchero. Al acabar la faena intentó levantarse, pero tenía el trasero más corto que una calabaza y se quedó encajado. ¡Socorro!, gritaba el rey, muerto de vergüenza. Ya podía despepitarse, que nadie le hacía caso. Viendo que no había solución, se quitó un zapato y empezó a darle taconazos al puchero. Entonces el puchero pegó un salto y tocotón, tocotón, se marchó al galope campo a través. Los campesinos, al ver pasar al rey, tocotón, tocotón, en el puchero trotón, gritaron de alegría para despedirlo, y de aquel rey canalla no se volvió a saber nada nunca más.
¿Les gusta? ¿Les gusta? ¿Les gustó? Ok. El próximo libro, que se llama ¿Y yo qué puedo hacer? Y es por José Campanari y Jesús Cisneros. Vamos. En la cuarta planta de un edificio sin ascensor, de un barrio con calles arboladas, de una de esas ciudades atiborradas de gente, vive el señor X. Todas las mañanas, mientras toma el desayuno, el señor X lee el periódico, sin saltarse un punto ni una coma. Algunas noticias no le mueven un pelo, otras le dibujan una sonrisa y muchas le dan escalofríos desde el dedo gordo del pie hasta la punta de la nariz. Entonces el cuerpo se le llena de preocupaciones. Después de desayunar, el señor X, lleno de preocupaciones, se mete en la ducha. Mientras se enjabona, una pregunta empieza a darle vueltas en la cabeza. ¿Y yo qué puedo hacer? Cuando sale del baño, lleno de preocupaciones y con la pregunta dándole vueltas a la cabeza, se asoma a la ventana para ver cómo está el tiempo, pero la pregunta le tapa los ojos, se le mete en la nariz, le entra por las orejas y el señor X no puede ver ni oler ni oír. Entonces el señor X cierra la ventana y se viste con esfuerzo, tan lleno de preocupaciones está que la ropa le queda un poco ajustada. Finalmente sale de casa y se va en coche al trabajo. Durante todo el día, el señor X es incapaz de concentrarse, lleno de preocupaciones y con la pregunta dándole vueltas a la cabeza, es difícil hacer las cosas bien. Cuando acaba de trabajar, vuelve a casa y después de cenar se va a la cama. A veces las preocupaciones no lo dejan dormir. Una noche, después de lavar los platos, lleno de preocupaciones y con la pregunta dándole vueltas a la cabeza, el señor X se sentó a leer en el sofá y tan cansado estaba que se quedó dormido con la boca abierta. La pregunta vio el agujero y entró tímidamente solo por curiosidad. Después de pasearse por el paladar y jugar con la campanilla, se acomodó en la lengua y se quedó allí toda la noche.
mañana siguiente, el señor X despertó un poco tarde. Leyó solo los titulares de las noticias. Se duchó a toda velocidad. Luego se asomó a la ventana y pudo ver el cielo claro, oler las flores del balcón de la vecina, oír el canto de los pájaros. Entonces abrió la boca y de la punta de la lengua salió la pregunta: ¿y yo qué puedo hacer? La vecina del tercero salió al balcón y dijo: ¿puede comprarme el pan? Me duele una pierna y no soy capaz de bajar la escalera. El señor X no pudo decir que no, y antes de que cerrara la boca, la pregunta volvió a acomodarse en la punta de la lengua. Al día siguiente, cuando el señor X iba a montar en el coche, la vecina del primero salió gritando con su hijo en brazos: «Mi niño tiene mucha fiebre». Entonces el señor X abrió la boca y la pregunta salió: ¿y yo qué puedo hacer? La señora se acercó y dijo: «¿puede llevarme al hospital? Con el niño así no me atrevo a conducir». El señor X no pudo decir que no y la pregunta volvió a acomodarse en la punta de la lengua. El domingo, mientras paseaba por el parque, al pasar junto a un anciano que estaba sentado en un banco, el señor X escuchó un ruido extraño. El anciano lo miró y dijo: «es mi estómago. Hace días que ruge como un lobo, pero no tengo nada que darle». El señor X, que ya sabía lo que tenía en la punta de la lengua, abrió la boca y la pregunta salió con fuerza: ¿y yo qué puedo hacer? El anciano sonrió, primero con los ojos, luego con la boca, y dijo: «puede invitarme a comer». Al señor X le pareció buena idea y se fueron a casa a preparar una suculenta comida. Desde entonces, todas las mañanas, mientras toma el desayuno, el señor X lee el periódico, sin saltarse un punto ni una coma. Algunas noticias no le mueven un pelo, otras le dibujan una sonrisa y muchas le producen escalofríos, desde el dedo gordo del pie hasta la punta de la nariz. Pero el cuerpo ya no se le llena de preocupaciones, porque sabe que en la punta de la lengua tiene la pregunta dispuesta a salir. También sabe que siempre que la pregunta sale de su boca, alguien le contesta. El fin. Esto
espero que relajen y espero que estén felices. Buenas noches y lo siento si hice errores. Estoy aprendiendo todavía. Buenas noches.